Hola y buenas noches. Hoy vamos a hablar de la marcha de Honduras y cómo está repercutiendo en la población. Y para ello hemos podido contactar con Doris Izaguirre Milady, que estamos haciendo la conexión en este momento porque ella es de Honduras y junto con dos personas que son Denise y Denis nos van a explicar un poco más sobre esta marcha. Ahora estamos esperando, como siempre, el Facebook Live que se conecte, que se conecte Doris, que tiene la conexión un poco lenta. Y recordamos que esta marcha ha salido desde el norte de Tegucigalpa, desde la ciudad de San Pedro, y mucha gente la llama la Marcha de San Pedro, y salieron 4.000 personas marchando para buscar un destino mejor en los Estados Unidos, aunque este destino mejor se encuentra con Donald Trump en los Estados Unidos y tienen que pasar un peligroso camino que es el camino de México. Recordemos que en Honduras tiene 9 millones de habitantes, de los cuales el 68% aún se encuentran en peligro de pobreza o de extrema pobreza. Y que en este momento las autoridades no parecen dar respuesta a las necesidades de la población, y por eso hemos querido hacer, desde Proponemos, quienes habla Dimitri de Fran y Juan Gómez, hemos querido hacer esta conexión con nuestras amigas de Honduras, pero que estamos teniendo fallos en la conexión. Esto suele ser una cosa muy típica del Facebook Live que suele fallar. Entonces, vamos a ver a nuestra amiga Doris si está conectado, disponible, y parece que volvemos a no tener suerte. Esta es la tercera vez que hacemos la conexión y parece que no tenemos suerte con Doris para conectarnos. Entonces, trataremos de invitarla. Ya está enviado. Ahora esperemos que Doris se pueda conectar para hablar sobre este tema, que es la marcha de Honduras a Estados Unidos, de 4.000 personas que salieron y que han sido recibidas en Estados Unidos, están siendo recibidas en la frontera de muy mala manera por las autoridades norteamericanas, que ha tratado de combinarse con las autoridades mexicanas para prohibir la marcha. Mira, ahora tenemos a Doris. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola, mira, te tenemos aquí desde en el teléfono para mientras te puedas conectar, para que nos comiences a contar un poco cómo se está viviendo esta marcha, cómo se origina esta caminata. Entonces, si nos puedes seguir contando mientras tratamos de establecer la conexión contigo, que ya está enviada la invitación de amistad de añadirte. Está añadiendo, me dice, en este momento la conexión con Doris. Nos disculparán un poco porque siempre es un poco problemático. Estas conexiones suelen ser complicadas. Y lo que intentaremos es hablar de cómo está afectando a la población de Honduras todo, todo este éxodo que están viviendo. Y no podemos todavía conectarnos con Doris. No podemos conectarnos con Doris. Añadir, le damos a añadir. Dice añadiendo, pero no se conecta. Y ya son 7 personas, 8 personas que nos están saludando y que le mandamos un saludo también. Les pedimos disculpas porque no se está. Ahora. Mira, aquí por fin hemos Hola. conectado con Doris. ¿Cómo están, Doris? Bien, bien. Nos ¿Nos alegramos, podéis ver? sí, nos alegramos de estar conectados con ustedes. Y oye, y queríamos comenzar Gracias. preguntándole un poco cómo se origina esta marcha, cuáles son las La caravana necesidades, de por qué las migrantes. necesidades. Sí, sí, y A también ver, cuáles. ¿perdón? Ah, no, vale, que también cuáles fueron el causante de que ustedes se unieran a esta marcha.
Un poquito más su A opinión ver, personal. a ver, aclaro. Nosotros no nos hemos unido a la caravana de inmigrantes. Pero mis amigos aquí acaban de llegar de Honduras y os podrán comentar un poco más sobre cómo se originó la caravana de inmigrantes porque lo vivieron directo. Pero nosotros como experiencia propia no podemos aportar más datos más que lo que ya conocemos de familiares o incluso de la prensa escrita o hablada, lo que hay. Esa es la información que os podemos dar. A ver, vamos a tratar el tema de lo que es la caravana de inmigrantes que salió en octubre de Honduras hacia los Estados Unidos. Eh, Recordemos que Honduras pasó por lo que fueron las elecciones fraudulentas que se originaron en noviembre del 2017. A partir de allí, pues lo que es el país vino sufriendo lo que es una convulsión social a diferentes niveles y eso es lo que ha provocado lo que es indignación en la gente para poder tomar la decisión de coger a sus niños, a las personas mayores, adultos, hombres y mujeres y poder seguir hacia los Estados Unidos. Entonces, la primera caravana que sale de Honduras fue en febrero de este año, 2017. Salieron aproximadamente unas 1.500 personas, de las cuales tenemos conocimiento que llegaron unas 150 personas. Tenemos entendido que les han dado asilo ahí en Estados Unidos. Lo que pasa es que a raíz de eso también el país ha ido cada vez a peor. La gente no aguanta diferentes factores que los agobian, como ser la pobreza, la criminalidad, o sea, muchos factores que hacen que esta gente deje su casa, abandone su familia y se pueda marchar. La que se originó en octubre de este año, según mis amigos y información que yo tengo también, comenzó a organizarse durante 3 días en lo que es la terminal de autobuses de San Pedro Sula. Comenzaron a llamar la gente, o sea, era un llamado. Al valor de unos se iban todos. Aproximadamente unas 800 personas se organizaron en lo que es la terminal y conforme iban caminando, porque iban andando, se fue uniendo más gente de diferentes puntos, como ser de Santa Bárbara, venía gente de Choluteca, que es la zona sur de Honduras. Incluso tenemos conocimiento de que venía gente desde Nicaragua. Entonces, esto fue como una bola de nieve, que se fue haciendo más grande, se iba uniendo más gente. Aquello de decir, si los primeros llegaron, nosotros también podemos llegar. O sea, es lo Entonces, que así muchas se fue veces formando esta suelen llamar el caravana, de efecto, tal manera, ¿sí? es lo que muchas veces le suelen llamar el efecto llamada. Exacto, efectivamente. Entonces, esta gente cuando atraviesan la frontera de Honduras-Guatemala, aproximadamente iban unas 5.000 a 7.000 personas. Pero recordemos también que cuando van pasando por El Salvador, ahí se une más gente. Cuando pasaron por Nicaragua también, se va uniendo más gente, con lo cual obviamente ya no eran 7.000. Llegaron creo que hasta aproximadamente unos 13.000, 15.000 personas. Eso les pueden hablar también un poquito, Denis, cómo se organizó la caravana ahí en la terminal. Sí. Entonces, si quieres dar tu versión, que vosotros estabais ahí directamente. Bueno, allá en Honduras se vivió así, Pon como un dijo poquito la Doris, cámara más la hacia condición. Denis. Puedes poner la cámara un ¿Ah? poquito más hacia que lo hemos cortado. Vale, ¿así? Ah, tiene que Hacia pasar. Denis, hacia Ah, Denis. vale, ya. Ahora te vemos a ti. Vale, Vale. Hola vale. Denis, ¿cómo Sí, estás? sí. Bien, 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 saludos. Bueno, ok, como les explicaba Doris, ¿verdad? Allá en Honduras se vivió así, se organizó primeramente en lo que es la terminal, la central metropolitana de San Pedro Sula. Lo hicieron un llamado por medio de un canal local, ¿verdad? HCH. HCH se llama. Hable como. Ajá, exacto, hable como hable. Por medio de ahí se fue, a partir del día miércoles hicieron el llamado y ellos salieron el día sábado en la mañana, ¿verdad? Sábado por la mañana. Sábado por la mañana salió la caravana, eso de las 5 entre 5 a 7 de la mañana, y salieron de San Pedro Sula caminando todos. Luego, a medida fueron llegando hacia el área del occidente, como dijo Doris, ya la gente de occidente estaba al tanto de que ellos iban ahí, entonces se iban uniendo más, se iban uniendo al área de occidente, del sur, y del momento que cuando llegaron a Guatemala, aproximadamente eran 7.000 hondureños. Y también venían salvadoreños, nicaragüenses, y como dice, fue como una bola de nieve, fue creciendo, creciendo. Incluso tengo idea que cuando llegaron a México, algunos mexicanos también se unieron, ¿verdad? Por lo que dice, o sea, la ideología de ellos fue así, ¿verdad? Una medida de presión. Entre más llegaban, sabían que no corrían mucho riesgo en el camino
porque no es lo mismo irse uno solo o irse 10 personas, se van arriesgando, ¿verdad? Que los puedan secuestrar o accidente en el tren, la verga, como le llaman, o algunos que es primera vez que van, se pierden y todo eso. Incluso ya cuando va la multitud, algunos ya conocían el camino, entonces ellos iban confiados bajo eso y también con la medida de presión de que al llegar, entre más personas llegaban allá a la frontera con Estados Unidos, ejercían presión, ¿verdad?, sobre ese país. Así, más que todo. Sí, Sí, bueno, también tenía una preguntita para Denis. vale. Y bueno, Sí, sí. para los dos, ¿cuál fue el motivo, o sea, la causa de que ustedes se unieran a esta marcha? O sea, O sea, Bueno, igual. que la gente se uniera a la marcha. Sí, sí, sí. Ajá, las personas, sí. Bueno, el pueblo, ¿verdad? Originalmente la caravana se organizó ahí en Honduras. Bueno, últimamente lo que es el país, ¿verdad? La falta, más que todo la falta de oportunidad, la, la inseguridad también a la misma vez, ¿verdad? Que ahí en el país se está viviendo actualmente, entonces eso ha orillado a las personas a emigrar y normalmente lo que las personas buscan allá es el norte. O sea, allá el norte, que el norte es Estados Unidos o el sueño americano, como se le conoce allá, ¿verdad? Toda persona trata de llegar allá por la esperanza de una mejor vida, tanto para la persona como para la familia, porque incluso en la caravana iban mujeres con niños de meses, de años pequeños, y no les importó, o sea, ellos, incluso no sé si han visto en las noticias algunas fotos, el domingo creo que fue, ¿verdad? Que ellos cruzaron la frontera, cruzaron el primer muro y ahí, o sea, vimos las imágenes de mujeres, cómo agarraban, iban de un brazo con una niña, el otro otra niña y así. O sea, hasta 3 niños, la persona, y tirándolos del muro. Entonces vemos cómo la necesidad los obliga, porque eso es la necesidad. Los hondureños, pues el pueblo se ve en la necesidad de emigrar no hay condiciones, no hay oportunidades y como le digo, ¿verdad? La inseguridad más que todo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno a esta crisis humanitaria? Para Denis o para Denis. Para Denise, si quieres, para que participe un poco. Para Denis, que no ha hablado. Sí. Buenas noches. Sí, Hola, buenas pues noches. la respuesta del gobierno de Honduras simplemente fue darles, primeramente fue represión. Reprimió a este pueblo que salió, ¿verdad? Lo reprimió. Hubieron muchos militares, muchos policías, reprimían al pueblo a modo de atemorizarlos y volverlos a hacer que volvieran al país. Luego les ofreció empleo, les dijo que les iba a dar empleo, les iba a dar, si no tenían una casa, un techo donde vivir, se los iba a dar. También, pues muchos buscaban salud, iban en busca de una mejor vida, iban personas con cáncer, iban personas que tienen diabetes, también les ofreció que les iba a ayudar en eso. Básicamente eso, fue una falsa esperanza que les dio y a modo de reprimirlos y hacerlos volver al país. Buscando una mejora, se podría decir. Sí, Bueno, sí. nosotros sabemos que aparte de la gente viajar a Estados Unidos, también existen otros destinos, como podrían ser o Panamá o sitios como México. O sea, ¿por qué ustedes tomaron la decisión de ir a Estados Unidos? A ver, por el conocimiento así que tenemos, es el pueblo hondureño siempre, su norte, o sea, siempre ha migrado hacia Estados Unidos. Uno por la distancia, que es mucho menor que ir a otros sitios, otra porque es una potencia económica bastante rica. Y aparte de eso, que la gente, los hondureños como tal, pueden llegar incluso sin dinero. Hay mucha gente que se va, hace escala en El Salvador, hace escala en Guatemala, hace escala en México. Muchos de ellos van trabajando por el camino. Hay gente que para llegar a Estados Unidos puede pagar un coyote, Sí. con lo cual puede tardar 15 días. Hay gente que no se lo puede pagar, incluso puede tardar 3 meses en llegar allá, pero al final pueden llegar. Muchos de ellos van cogiendo lo que es el transporte público o pidiendo, como dicen allá, jalón, como decimos en Honduras, aquí diríamos, yo qué sé, que te lleve un coche así de un trayecto a otro. Entonces, es por esas razones y sobre todo porque es una nación bastante rica que la gente que tiene la capacidad de trabajar
básicamente lo que es la fuerza bruta de trabajo, va allá a trabajar en lo que sea, desde trabajar en restaurantes como trabajar en la construcción, porque sabemos que trabajo en Estados Unidos sí que lo hay. Entonces la gente tiene la esperanza y la oportunidad de llegar allá con la finalidad de repatriar el dinero que gana a nuestro país y así poder alimentar a sus familias. Pero también es cierto que aparte de migrar a Estados Unidos, migramos a otros sitios, como ser España. Últimamente, como comentaba con Dimitri, en España las comunidades más grandes son la ecuatoriana, la marroquina y después la hondureña, porque hemos venido muchísimas mujeres, ahora hombres también, pero básicamente mujeres, migramos aquí, migramos también a Italia, a México. Son los destinos a los cuales más vamos porque hablamos castellano, hablamos español. Una de las cosas que se estaba hablando en los últimos días, que siempre ha quedado invisibilizado en las grandes migraciones, es que también está saliendo mucha gente por el tema de los feminicidios, que por el tema de la violencia de género. Y hablábamos con Doris, porque mucha gente no sabe que el asilo en un país no es solo el asilo político, sino que en la carta en el convenio de Viena y todo esto que protege a los asilados, también dice que tú puedes salir por muchas razones, políticas, sociales, que tu vida esté en peligro, cuando tú no puedes garantizar que tu país te genere la protección suficiente, tú tienes el derecho como humano, están los derechos humanos de salir a otro país a pedir esa protección. En este caso, tengo entendido que esta gente está saliendo porque no pueden pedirle protección a su estado. O sea, ahí no solo cabría lo que es el migrante económico, que también, pero también saldría gente porque está siendo violentada, porque están sufriendo episodios de violencia. Este tema de la mujer, ¿ustedes han sabido algo? ¿Lo han podido detectar? ¿Lo han podido ver? A ver, yo en mi opinión creo que en Honduras se violentan los derechos a distintos niveles. Se violentan los derechos a nivel de los niños, se violentan los derechos a nivel de las mujeres, a nivel de los jóvenes, a nivel de hombres y a nivel de ancianos. Por desgracia, nuestra cultura en América Latina y básicamente en Honduras hay un machismo muy fuerte. Muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus hijos, a salir de sus casas porque su vida peligra. Entonces salen a estos países como ser España. Y claro, cuando llegan aquí, muchas de ellas no tienen el conocimiento de que pueden pedir asilo, ya que han salido por una condición de que a lo mejor su vida estaba en peligro, básicamente con sus parejas en ese momento. Pero bueno, básicamente que sepan que pueden pedir asilo también por razones distintas de las políticas o de las económicas aquí en este país o en cualquier otro que van. Lo que pasa es que en muchos países la cuestión del asilo también está bastante difícil. Aquí en España, la cuestión del asilo hace una semana, miraba yo las noticias en Madrid que decía que la gente iba a pedir asilo, básicamente hondureños y de Venezuela, y les decían vengan en el 2020. O sea, es un poco ilógico, pero bueno, vemos que que es la parte de extranjería, la administración pública, pues no la están llevando del todo bien, entonces lo del asilo todavía está ahí un tema pendiente para mucha gente. Sí. No sé si, bueno, ellos tienen pensado también lo que es pedir el asilo ahora aquí en este país, porque también ellos pasaron por lo que fueron unos accidentes y también robos y asaltos en Honduras. Fue una de las razones por las cuales se vieron obligados a salir. Entonces, ellos les pueden contar un poquito más, aunque ellos todavía no han ido a solicitar el asilo, pero pronto irán. Sí, bueno, también, sí, nos interesaría un poquito que nos hable de eso también. Bueno, y hemos averiguado y hemos investigado acerca del tema. Doris, si puedes poner la cámara un Sí. poquito hacia Enfocado ahí. Ajá, Sí. listo. Sí, como dijo Doris, está bien complicado. Nosotros hemos andado averiguando, incluso vamos con ellos, y no solo los hondureños están pidiendo asilo, hay muchas comunidades también, ¿verdad?, en riesgo. Entonces estos países se ponen muy fuertes las leyes, ¿verdad? Son muy rígidos a la hora de dar asilo. Hay muchos filtros por los cuales se tiene que pasar y como nos dijo la persona, ¿verdad?, la que nos asesoró,
de cada 100 que van, tal vez a uno y bueno, de entrada nos dijo, no se está dando, el asilo no se está dando. Lo que se está dando es una tarjeta temporal con la cual pues tiene opción a los 6 meses de poder laborar aquí en este país y el trámite tarda, bueno, aproximadamente 2 años. 2 años, después queda 1 año pendiente para poder a los 3 años arreglar papeles ya de forma normal. Ajá, por arraigo acá en España. Pero sí está bien complicado y hay personas incluso están haciendo filas por una semana, aproximadamente una semana, y como ellos dicen que atienden, bueno, en Madrid están atendiendo 100 por día, entonces las otras personas están esperando su turno. Vi el caso de una persona venezolana que ella vino a pedir asilo porque ella padece de cáncer. Entonces vino acá para poder tratarse de eso, la enfermedad acá y ya tenía como 3 días de estar en la fila y le faltaba todavía mucho para llegar a lo que es las oficinas de la Policía Nacional, poder dar su relato y poder ya empezar un trámite para ella. Y andaba, no solo ella, andaba con su pequeña. Entonces vemos que es bien complicado y no, como hemos hablado, ¿verdad? No solo se viene por el factor económico, se viene por peligro de vida, por enfermedades, porque en estos países, pues lastimosamente ni la salud está garantizada para el pueblo. A pesar de que a cada empleado se les cobra ya, hay un montón de deducciones que van para los seguros, hospitales y todo, pero la salud allá es una deficiencia muy fuerte, educación, salud, seguridad, son cosas que los gobiernos prometen mucho en las campañas y a la hora que ellos están allá son los menos que dan. Prefieren gastar millones en publicidad, en armas, porque sí arman su ejército y todo, pero el ejército en lugar de ser protección para el pueblo es represión. A ellos les vale gastar 5.000 lempiras en una bomba de gas lacrimógeno, que es lo que aproximadamente cuesta 5.000 lempiras allá en Honduras. Ellos para tirar 20 en un minuto no lo piensan. Incluso hasta en partidos de fútbol las han tirado. Y son cosas ilógicas. Por ejemplo, en construir una escuela que les puede llevar unos 10.000 lempiras un aula, ¿no? Tarda años un proceso. Tienen que pasar por miles de administraciones. Incluso puede gobernar un gobierno 4 años, puede venir el otro, y hasta el tercer gobierno ya optan por construirlo, o si no, a un proyecto de alumnos que al final lo dejan. Así está la situación. Gracias. Mira, le queremos hacer un parón aquí porque le queremos comentar que nos está viendo gente desde Ecuador, desde Mallorca. Lady nos dice, gracias chicos por estar allí y reflejar la realidad que está viviendo nuestros compatriotas hondureños, una hondureña como ustedes. Javier Barahona desde Cataluña. El mundo no será destruido por los que hacen mal, sino por los que no hacen nada. Muy buena reflexión de Javier. Tony Montenegro también nos está viendo. Saludamos a César Armando, el famoso caballito, muy famoso en la comunidad ecuatoriana. A Melinda Vázquez. Y también recordarles que estamos hablando sobre el éxodo de los hondureños a Estados Unidos en esta caminata que están haciendo, donde hay gente de todas las edades, donde se están irrespetando por parte de los países intermediarios los derechos humanos, tanto como Estados Unidos, donde están llegando, y que estamos emitiendo este video por medio proponemos por las minorías del canal, por toda nuestra red que tengamos disponible, proponemos por la migración, proponemos por las minorías. Y Ada Moreira nos dice saludos desde Honduras, también nos está viendo gente desde Honduras. Que sepan que, miren, no podemos ayudar en mucho, pero que sepan que hay gente del otro lado del planeta que se está preocupando por la situación del país, que le duele ver cómo los niños hondureños están siendo vejados en una frontera. Eso muchas veces sube el ánimo y nosotros sí quisiéramos que ese mensaje llegue, que hay gente que podemos ser pocos, pero que hay gente que nos preocupamos porque nosotros no vemos hondureños, no vemos africanos, no vemos ecuatorianos, nosotros vemos humanos. Y allá donde esté el humano hay virtudes y sufrimiento. Y estamos abocados a llamar para evitar el sufrimiento. Y por eso es que hacemos todo este trabajo, por eso le agradecemos
a Juan que estén aquí, a Doris, a Denis y a Denise que estén aquí y que den este testimonio que no cualquiera se ofrece a dar, porque la gente muchas veces inclusive tienen hasta miedo que lo vean sus parientes allá y digan, oh, está pasándolo mal mi pariente y tienen miedo, ¿no? Entonces, le quería hacer una pregunta que también lo puede contestar Doris, pero se la quería hacer sobre todo a Denise. ¿Cuál es la diferencia que ella va notando entre la vida para una mujer aquí y una mujer allá? O sea, ya comienzas como con el tema de género, comienzas a notar diferencias, todavía es muy pronto o vas viendo algunas cosas que puedas comentarnos. No, la verdad que desde que entramos aquí a Madrid, al aeropuerto de Barajas, se vio una diferencia. Tanto en general, en género, o sea, todo general, mujeres y hombres. Cuando nosotros llegamos, miramos la cultura. O sea, desde la cultura empezamos y se empieza a cambiar eso. La mujer, yo leía noticias y leía lo que pasaba aquí y lo que pasa allá. Pues allá en Honduras, que maten a una mujer es algo, si lo agarran al que la mató, bueno, y si no, también está libre y sigue haciendo de sus cosas. Y aquí las leyes, por lo que veo, son más estrictas en eso. Entonces, y es raro un caso que se mire aquí de un femicidio. Entonces, creo que sí, que empiezo a notar la diferencia, los derechos que tienen las personas, los humanos en sí en general. Se respeta mucho lo que es la vida. Como le decía, comentaba con Doris y con Denis, les decía de que pues aquí no importa la discapacidad o la persona, el género, igual son seres humanos y se respeta mucho, entonces sí, se nota la diferencia de lo que es otro país a lo que es lastimosamente Honduras. Bueno, así como hablabas tú de problemas que hoy en día en Centroamérica y en Honduras se están viendo más seguido, ¿no? Son problemas como el asesinato, como las pandillas, los secuestros. Te quería hacer una pregunta. Tú ahora mismo, ya que has participado en la marcha y todo eso, ¿tú crees que estos son problemas a los que las personas se están acostumbrando a vivir en Honduras? Que lo tienen más asimilado. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Cómo así? No. Sí. A ver, o sea, lo que dice es que la gente está acostumbrada a vivir con la violencia. Pues la gente del país, es que no entendí, sí, es que no entendí muy bien, lo que me quiso decir, pero lo que la gente allá matan, como le decía, matan a una persona y si lo hallan, lo encuentran bien y si no, así queda el caso, queda como perdido, porque es como matar, ahora allá matar a un animal es como nada, ¿verdad? Entonces, les da igual, se acomodan a vivir así. Muchas de estas personas que emigraron, que salieron, dijeron que salían por inseguridad. Bien, es una de las causas principales, un motivo principal que sí se da en Honduras, es una de las primeras que sale en la lista para poder huir del país, ¿verdad? Pero sí, muchas de las personas que viven ahí se acomodan y miran esto como un estilo de vida normal, el usar armas, tener armas en su casa, matar por una discusión, matar por celos, y allá no simplemente se mata con armas como ser pistola, ¿no? Si allá hay cuchillos, machetes que le llaman, ¿cómo se llaman? Los que, claro, los martillos, a pedradas, o sea, matar una vida ya es nada.
es lo más fácil y la gente lo más normal. Y ustedes al Si salir, queréis ¿qué complemento un poco esperaron? yo, ¿Eh? ¿perdón? Si queréis No, no. complemento un poco yo, Sí, claro. que si os estaría bien. complemento un poco. Sí, A sí. ver, yo creo que el hondureño no es que se haya acostumbrado a vivir entre violencia, sino es que no le ha quedado otra razón, otra solución. ¿Por qué? Porque Honduras es un paso de droga para el norte. Entonces, lo que pasa es que hay demasiada violencia. Entonces, por una parte tenemos la gente que trafican drogas y por otra parte tenemos la de las pandillas. Entonces, que ejercen un control en Honduras, si no un 90 o un 95%. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no puede salir del país y tiene que vivir allí porque sí, porque no hay otra. Entonces, no es que se hayan acostumbrado o que quieran vivir así, sino que sencillamente no hay otra solución, no hay otra opción. De hecho, hay una persona que es del Partido Liberal, que se llama Luis, que es el presidente ahora de este partido. Entonces, este señor decía que la economía de Honduras la ostentaban 235 personas que eran los más ricos, que por eso en Honduras había lo que eran o los muy ricos o los muy pobres. Había gente que vive en Honduras con $1 al día. ¿Cuánto es $1 al día? Que no sirve ni para comprar un litro de leche. Entonces, imagínense a esa gente, ¿qué remedio le queda? O meterse a la cuestión de la droga, porque tampoco hay empleo para gente que ha estudiado en la universidad, mucho menos para gente que a lo mejor no tiene ni el básico. Entonces, por otra parte están las pandillas, que si te pones un negocio, montas un negocio, lo más lógico es que si no pagas el impuesto, porque hay que pagar dos tipos de impuestos, el que pagas al gobierno y el que pagas a lo de las organizaciones estas, A la porque no pandilla. son pandillas, son organizaciones. Entonces, pero bueno, si no pagas allí, ya sabes lo que toca. Entonces, es bien difícil. No es que se hayan acostumbrado así porque quieran, es porque los tienen en ese sistema. Sí, y como para poder salir de allí, pues mínimo tiene que contar con dinero poco, pero tiene que tener unos fondos, si no, no puede salir uno del país. O sea, lo que hizo esta gente de emigrar en grupo fue por esa razón, porque no tenían sus fondos suficientes, entonces, como decía Doris, pedían jalón, ¿verdad? Uno dice jalón para un coche y uno se monta como va allá en los carros de... Sí, de paila, entonces, o en rastras, o en equipo pesado, uno se monta y así va. Entonces, Sí, bueno, es lo que es hizo. como decía tu compañera con los coyotes, que son personas que trafican con drogas, tienes el problema de que te puedan asesinar, corres más riesgo. Corren más riesgo, exacto. Eso pasa en México, es lo que existe. Corren el riesgo ya más que todo en la Ciudad de México cuando ellos llegan, cuando se van con un coyote, porque ellos ahí pues prácticamente ahí es donde los dejan, ahí en México y a veces les dicen que cómo, miren ellos cómo hacen para cruzar la frontera luego con Estados Unidos, pero igual se usa mucho la droga, el narcotráfico. Otra cosa que yo quería complementar Les pillo es un segundito porque Claudia Mercado me dice, chicas, chicos, los felicito por el valor de decir lo que está pasando en Honduras, son nuestro orgullo. Gracias. Marta Merelo, La Morena, desde Barcelona también, sigamos compartiendo esta entrevista en directo, es una manera de apoyar y que otros ciudadanos sepan lo que está pasando con el pueblo hondureño. Eso es muy importante que cuando nosotros vemos este tipo de videos, este trabajo de denuncia, compartamos, porque si en este momento Denis, Milady y Denise, es que con Denis ya se me traba el Denis. Si ellos ven que la gente comparte y que a la gente le importa lo que está pasando, si los hondureños ven que a la gente fuera del país le importa lo que está pasando, eso los revitaliza mucho para seguir luchando por su país. España vivió mucho eso en la época de la dictadura de Franco. La gente que venía de fuera, la gente que apoyaba de fuera, le daba aire, le daba vitalidad a la gente que estaba pasándolo mal aquí para seguir luchando.
Y eso es una de las pocas aportaciones que muchas veces se puede hacer desde fuera del país, porque el destino de la gente lo decide la gente en su terreno patrio. Sí, básicamente, bueno, como dice usted, ¿verdad? Lo que se juegan ahí son vidas humanas. A todos, no importa la nacionalidad, a todos nos, bueno, más si es compatriota nuestro, nos duele lo que está pasando, nos duele ver a nuestros compatriotas en esa situación. Igual nosotros en un tiempo la vivimos allá, sabemos lo que se siente, la impotencia que sentimos al estar allá, ¿verdad? Y no poder, o sea, que no nos quede otra que irnos de ahí porque no hay prácticamente oportunidades en ningún aspecto. Y bueno, ya hoy que estamos afuera, solo apoyar y hablando, pues, hablando de las cosas es una de las formas que podemos apoyar, porque en sí la caravana de inmigrantes, la mayor parte que va ahí, o sea, son personas buenas, que si bien hiciera el presidente de Estados Unidos en acogerlo, sinceramente crecería el país porque va mano de obra 100% calificada, son personas dispuestas a trabajar de lo que sea, no van ahí pidiendo oficina, no van pidiendo, o sea, ellos lo que quieren es una oportunidad de salir adelante y ellos bien pudieron escoger el lado de la delincuencia, pero no, ellos lo que quieren es salir adelante trabajando, haciéndolo honestamente y sacar adelante a su familia, apoyar en lo poco que ellos pueden. Y como les digo, ¿verdad? Somos seres humanos y son personas muy buenas las que van y sinceramente se merecen una oportunidad y ojalá que logren apoyarlos de esa manera. Hay una cosa curiosa que yo he escuchado en esta caravana, que lo vengo escuchando de mucho tiempo. Hace unos años estaba estudiando un documental sobre la guerra de Corea y a los soldados norteamericanos le decían, cuando veían columnas de hombres, mujeres, niños, ancianos, sobre todo eran ancianos y niños que venían escapándose de la guerra, le decían a los soldados disparadle, que entre ellos se esconden los comunistas. Después, cuando hubo el éxodo del pueblo sirio, que bombardearon Siria, acabaron con todo el país y se comenzaron a salir, decían, cerradles las fronteras, entre ellos se esconden los terroristas. Ahora pasa lo mismo con el pueblo hondureño. Decían, cierren las fronteras, entre ellos se esconden los delincuentes. Siempre en un grupo humano de 1.000, 2.000, 3.000 personas van a pasar 2.000 buenos y van a pasar a lo mejor 10 malos, porque es estadísticamente imposible que no pasen 10 malos. Pero tú no puedes, por esos 10 malos, dejar en la estacada y dejar matar prácticamente muchas veces con tu abandono a toda esa gente buena que está pasando. Y que ojalá de verdad Estados Unidos viera el potencial de la gente buena que le está entrando y no solo lo usara como un pretexto de campaña. Sí, exacto. Bueno, una preguntita aquí que teníamos ya planeada, ¿no? Era que ustedes, ¿qué esperaron al salir en esta marcha? ¿Y cuáles fueron sus expectativas? De la gente que salió. Sí. Las expectativas de la gente que salió, en primer lugar entiendo yo que al ser un grupo grande, se iban cuidando entre ellos mismos cuando iban cruzando los países y sobre todo al ser un grupo grande, pues coger más fuerza para poder llegar a su destino. Como decía bien Denis, era ejercer una medida, o sea, ejercer presión por donde ellos iban a pasar. No es lo mismo que cojan a 100 a 7.000 personas. O sea, ejercían presión, aparte de eso que las noticias, tanto a nivel internacional, se despertaron y empezaron a seguir la caravana y la gente propia del país. Entonces, eso les daba mayor fuerza y ellos sabían que era más fácil superar las barreras a las cuales se afrontaban. Porque debemos recordar que inmediatamente sale la caravana, al cabo de 5 días, el gobierno de Honduras manda a cerrar lo que es la frontera. ¿Por qué? Porque viene Estados Unidos y le dice, no, ciérrala. Entonces, el gobierno que está en Honduras, pues sale corriendo a cerrar la frontera. Pero es que lo mismo hizo el de Guatemala, lo mismo hizo el de México. No sé si os acordáis del vídeo donde salían que habían puesto unas vallas, entonces que la gente comenzó a tirarse al río. De hecho, ahí en ese momento fue cuando los federales comienzan a tirar bombas lacrimógenas a la caravana de inmigrantes.
y murió un niñito de 7 meses por el humo. Entonces, vemos allí cómo los gobiernos se prestan a cerrar, a negarle el auxilio y la protección que se merecen la gente de Honduras, que van huyendo, no lo podemos llamar de otra manera, van huyendo de su propio país porque no les puede dar las condiciones necesarias para vivir, tanto económicas como a nivel de seguridad física. Entonces, y vemos que esta gente, aparte de salir de su país aguantando hambre, aguantando sol, porque no llevan ropa, no llevan nada, más que llevan sus niños a cuestas, mujeres, hombres y ancianos también. Entonces, de remate tienen que enfrentarse a policías de Guatemala, policías de México, para poder seguir adelante. Con lo cual, vemos que no se estaban respetando los derechos de la humanidad. Como todo ser humano, tenemos derecho de elegir dónde vivir, de emigrar, porque es parte del derecho de todo ser humano. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Lo que el gobierno hizo fue cerrar las fronteras. Mandó a militares con armas, como que si fueran delincuentes. De hecho, a la caravana de inmigrantes les dijeron que allí iban muchos terroristas. No sé, porque en América Latina sabemos que hay mucha delincuencia en muchos países, como ser en Honduras, en El Salvador, Guatemala. Pero de allí a terrorismo todavía no nos han calificado. Terrorismo generalmente decimos en el Oriente. Pero allá en América Latina todavía no, pero sin embargo dijeron que iban terroristas, aparte que iban delincuentes, es lo que han dicho, o sea, que dijeron que todo, o sea, la mayoría eran delincuentes, sin embargo vemos que iban mujeres, niños y gente que realmente necesitaba salir del país por diferentes razones. En este momento le mandamos un saludo a Wilmer, que nos dice: una persona que está dispuesta a caminar tantos kilómetros no va a ir a perder el tiempo a Estados Unidos. Y Karina Guerra, que va a caballo siempre entre Madrid y Quito, nos dice: saludos, Xavier y Dimitri. También vos, Reyes, desde Barcelona, proponemos con la comunidad inmigrante defendiendo el derecho de todos a inmigrar de los ciudadanos del mundo. En este momento, porque ya para ir terminando, les quería hacer un poquito una pregunta que era una reflexión sobre el futuro de Honduras, ¿no? O sea, ¿qué quisieran ustedes que sea el futuro de Honduras? O sea, ¿cuáles son las cosas que habría que cambiar para que la gente comience a volver al país, ¿no? Bueno, voy a hablar como joven que soy. Primeramente, espero mucho lastimosamente al país, que no sé, tal vez se pueda cumplir algún día. Y primeramente, las oportunidades de empleo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, han tildado a muchas personas de ladrones, de terroristas, pero es por lo mismo, la gente tiene que actuar a su favor, ¿verdad? Otra, en cuestión de salud, pues hay hospitales públicos, pero la atención muy, muy mala, pésima, ¿verdad? Por decirlo así, no hablando en general de todos los médicos o enfermeros, pero sí hay un maltrato. En cuestión de seguridad en el país, uno ni en su casa puede estar tranquilo porque incluso ahí llegan a molestarlo, a asaltarlos, incluso a matarlos. Entonces, se espera que el gobierno busque mejorar esas áreas, esos aspectos en educación, que sea una educación pues gratuita, pero que sea buena, ¿verdad? No solo porque sea gratuita se va a dar los peores licenciados catedráticos que uno pueda tener, porque como dicen en España, gratuita y de calidad. Gratuita y de calidad, exacto, porque allá contamos con una universidad autónoma que es pública, dicen ellos, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí violan, ahí matan,
ahí roban, entonces, En la universidad. sí, dentro de la universidad, entonces, no sé qué el gobierno qué está esperando para poder. Lo recalco porque muchos amigos aquí en España están viendo esto, a lo mejor en Ecuador, en Nicaragua, nosotros esto no nos suena tan a chino, pero aquí es impensable que a una persona la asalten dentro del campus universitario. Es más, es impensable aquí, inclusive que un profesor te coja coima de los alumnos, cosa que allá es el pan nuestro de cada día en la universidad. O sea, en Ecuador ojalá que haya cambiado, pero cuando yo estudiaba era pan nuestro de cada día, era lamentable. Aquí en España eso yo no lo he visto jamás, jamás en ninguna universidad he visto, puedes encontrar profesores de más calidad o menos calidad, pero que a un profesor se le ocurra coger dinero a un alumno para pasarlo de año, eso yo no lo he visto jamás aquí. No, allá sí, allá eso es lo más Normal. habitual, lo más normal, porque uno le ofrece dinero al licenciado y pues hacen un trato y ya, o sea, está pasado el alumno. Incluso en la facultad de comunicaciones violaron a una muchacha ahí en la Universidad del Valle de Sula, la violaron dentro del campus, entonces asaltaban por las noches, uno tenía que salir corriendo desde el aula del edificio donde venía, entonces la verdad que sí, no pasa aquí, pero es así. Sí. ¿Qué Vale. esperarías tú, Milady, que pase, que pueda mejorar en el futuro para que un día puedan regresar o puedan estar orgullosos del país, ¿no? A ver, yo voy a hacer aquí como la abogada del diablo, ¿sabes? Un poco. Yo lo veo difícil que Honduras cambie. No sé si mis ojos lo mirarán o algo así que pueda cambiar el país. No creo que ningún gobierno lo vaya a hacer. Una porque no lo van a dejar, otra porque tal vez no esté capacitado. Yo no, o sea, para cambiar a Honduras, o sea, para que mejore un poco siquiera y que la gente pueda volver, tienen que pasar muchísimas cosas. Para empezar, lo que es la corrupción a todos los niveles, tendríamos que eliminarla, pero de nosotros mismos, los hondureños. ¿Qué quiero decir con esto? En Honduras, o sea, tanto la corrupción a nivel del Estado, como a nivel de otras independencias, como a nivel del sector privado también. Entonces, esto es como un pez que se muerde la cola. O sea, pareciera que nosotros, los hondureños, ya hemos nacido siendo chorizos, lo cual no es así. Entonces, yo lo miro un poco, ya te digo, como abogada del diablo, por decir de alguna manera, o sea, bastante triste, que creo que una de las cosas para que Honduras comience a cambiar realmente es que la gente se comience a educar, pero para sí mismos, decir, no le voy a hacer el mal a aquel porque no quiero que me lo hagan a mí, no quiero ser así, o no quiero robar. O sea, cuando vayas a dar a una institución del Estado, lo que sea, intentar hacer las cosas bien. Pero es que lo que pasa en Honduras también es lo siguiente. Vas, intentas hacer las cosas bien ahí y te matan a los 2 días. Entonces, claro, ojo. Entonces, creo que, por desgracia, es una cuestión a nivel cultural y puede que pasen muchos años luz para que Honduras vea la luz. O sea, porque yo así como veo el panorama, no es muy fácil cambiar una sociedad. De hecho, podemos recordar aquí en España que España para llegar a donde ha estado, o incluso de Europa, ha pasado por muchas cosas. Entonces, una de las cosas creo que fomentar es la educación de calidad, para que la gente comience a formarse en valores y también en una formación de calidad, pero más que todo en valores, para ver si la sociedad dentro de unos cuantos años pueda mejorar. Porque caso contrario es difícil, la gente, o al menos yo no quiero regresar a Honduras. O sea, ¿por qué? Porque tiene muchas cosas que sobre todo que peligra la vida de las personas. Por desgracia hay mucha gente que viene aquí, tiene que regresar por sus niños, por su familia, pero si valoramos, ponemos una balanza, vemos que no es un país, o sea, nadie te garantiza la vida, o sea, poniendo un pie en el aeropuerto allí puede pasar de todo. Entonces, la gente que está allí quiere salir y el que está aquí o en otro sitio difícilmente quiera volver.
Aquí paso a Denis. hay una persona que es Luis Vergara, antes de Denis, dice, estoy totalmente de acuerdo con la inmigración, pero que sea por los medios apropiados legales. Hoy existen muchos mecanismos en todos los países del mundo para solicitar una visa, así sea de turista, para venir a los Estados Unidos. Luis, lamentablemente te digo que ir a Estados Unidos como inmigrante, con visa de turista, no es legal. Entonces nos encontramos con una diversidad de casos, ¿no? Y no siempre aquí en Cataluña tenemos un debate muy, muy interesante entre lo que es legalidad y justicia, ¿no? O legalidad y legitimidad. O sea, no siempre lo legal es lo justo. Y a veces grandes avances de la humanidad se han dado cuenta porque alguien dijo, esa ley no es justa. Por ejemplo, durante la revolución industrial, Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, si existían leyes en las cuales un niño de 5 años o un niño de 10 años podía ser juzgado como un adulto, a lo mejor por robar una gallina. De hecho, el Jean Valjean, el personaje, fue sentenciado a prisión por robar un pan. Eso era legal, ¿no? Hay una frase que anda por Facebook todo el tiempo que dice, no olviden que todo lo que Hitler hizo fue legal, ¿no? Entonces, muchas veces la legalidad va reñida con los derechos humanos y no siempre la legalidad tiene la razón. Por eso las personas tenemos que poner sobre el tapete aquellas cosas que nos hacen sufrir, y si una ley nos hace sufrir, cambiarla. Y si una ley nos hace sufrir, en un momento tenemos que plantearnos irnos en contra de esa ley. Las leyes migratorias, lamentablemente, muchas veces pasan en este caso. ¿Qué pasa también, Dimitri? Pasa lo siguiente a veces. La gente que está bien cómoda en su casa, en un país que es bastante bueno, que es rico, no quiere saber del que es pobre ni el que se la está pasando mal. Entonces, yo creo que tendríamos que ser un poco más humanos. Yo no digo que un país tenga que emigrar gente que a lo mejor vaya a hacer daño y destrucción, pero es que hay muchísima gente que emigra que realmente necesita emigrar y que son buenas personas y que van a trabajar por aquel país, van a hacer suyo aquel país. Entonces, yo creo que deberíamos ser más humanos, empatizar más con la humanidad. Todos somos humanos, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a comer. Entonces, creo que es una cuestión de humanidad, de amor propio, de aceptar a los demás. Si al fin y al cabo aquí en este mundo venimos y tengamos o no tengamos cosas, igual nos iremos todos. Entonces, empatizar un poco más con la gente. No importa el color, la raza, la religión, lo que sea. Por eso que desde Proponemos nos hemos encomendado comenzar lo que le llamamos la revolución de la empatía. Porque las grandes revoluciones, la revolución industrial fue la que cambió el mundo por el 1800, la revolución francesa y la norteamericana antes fueron las que pusieron, y ahora queremos una revolución sin armas, una revolución sin muertes, una revolución que sea la de ponerte en el lugar del otro, porque ese va a ser el motor de la humanidad en el futuro y eso es lo que nos va a hacer avanzar. Así es. Vale. Nos faltaba Denis con su reflexión. ¿Quieres hacer una pregunta? No. ¿Acerca de qué? Me vuelve a repetir, por favor, lo que estábamos tratando. ¿Qué esperas de ahora en adelante de Honduras para poder volver o que quisieras tú para que mejore el país? Bueno, y ahora nosotros que estamos acá, pues como dice Dori, lo hacemos pensando en nuestra familia, ¿verdad? Porque igual nosotros nos venimos, pero queda nuestra familia allá. Entonces parte de nuestra vida se queda con ellos. Parte de nuestro corazón está con ellos. Más que todo esperamos, ¿verdad? Que comenzando de las autoridades, porque esto es por orden jerárquico, perdón. Para que cambie un pueblo tiene que cambiar las autoridades, o sea, las personas que gobiernan ese país. Que sean más humanos, sí, exacto, que sientan, pues, que su corazón sea un poco más blando y no de piedra, porque nadie allá, pues, ¿cómo les digo? Nadie puede mentir y decir que no conoce la situación, si a diario se ven en las noticias, en los mismos diarios se ve la situación, cómo está, entonces todo el mundo lo ve. Máximo las autoridades, ellos ven lo que sufren los niños, las mujeres, todos los jóvenes. Entonces, enfatizar más en eso, ¿verdad? Que ellos se pongan en el lugar. ¿Qué pasara si un hijo de un presidente anduviera buscando empleo o
o que un hijo de un presidente esté arriesgando su vida al salir de su casa y no sabe si va a llegar, que en un transporte público lo puedan asaltar, cosas así. Pensar en eso, que los que están sufriendo pueden ser parientes de ellos, porque igual, ¿verdad? Allá, cuando alguien es presidente, lo primero que hace es mandar a su familia a estudiar a otros lados, entonces los tiene seguros. Entonces, por eso Estudiar ellos y hacen a lo mismo. Dígame. estudiar y a curarse, a hospitalizarse a otros lados. Exacto, claro, pues exacto. A ellos se les abren las puertas. Entonces, pensar más en su país, en su pueblo, también cuando ellos cuando alguien es autoridad de un pueblo, de un país, tiene que velar por eso, el cuidado, y los temas fundamentales, ¿verdad? De todo país, primero la educación, la salud. La salud, un pueblo con educación es un pueblo que sale adelante, ¿verdad? Un pueblo que tenga sabiduría, un pueblo que esté en salud, que si vas a un hospital, pues te atiendan el caso como es, te den las medicinas que corresponden, que no te salgan ahí con medicamentos que nada que ver, o que vayas por un dolor de estómago y te terminen operando y te hagan un daño que nada que ver con lo que fuiste con una gripe y te terminan operando del apéndice. Sí, entonces, pero eso no es culpa, hay veces, de las personas, como tocamos el tema, es una cadena, ¿verdad? Si no estás bien educado, no vas a poder tratar el tema de lo que es salud. Si no te educan, si no te preparan bien en medicina, vas a ir a improvisar a los hospitales y vas a estar practicando prácticamente con los pacientes, pues. Y pues el último tema es la seguridad, que en los últimos años ha venido en deficiencia. En lugar de la policía, militares y todos ellos, en lugar de proteger al pueblo, porque se hace bajo esa promesa, son juramentados bajo esa promesa, proteger al pueblo. No lo hacen, al contrario lo reprimen. Ahí no puedes alzar tu voz, ahí no puedes protestar, porque ya a los minutos ya va a estar la policía detrás de ti, ya están las bombas lacrimógenas, ya están los escudos, ya están los toletes golpeando a las personas, y pum, en 5 minutos ya la marcha pacífica que se realizó ya desapareció, ya hay unos presos y todo, ya los condenan, porque si protestas ahí, sí, ya se abre un expediente o un caso de investigación contra ti, ya posiblemente puedes pasar 20 años ahí en prisión por protestar. Entonces, más que todo las autoridades, ¿verdad? Y una educación no tanto en lo científico, como dijo Doris, sino en los valores. Una educación de valor, que igual eso comienza de la familia. No podemos exigir una educación de valor en un colegio, en una universidad, si la obligación son de los padres. Los padres en la familia comienzan los valores, ahí te inculcan lo que es la solidaridad, el perdón, el amor propio, el amor con tu prójimo. Si no tienes amor con tu prójimo, o sea, no se puede llevar a cabo una sociedad. Tienes que tener empatía por la otra persona. Si la otra persona está sufriendo, tú ver de qué manera le ayudas. Si tú estás bien y tú puedes recibir, si tú tienes un pan y ves que tu prójimo está aguantando hambre, ver cómo le das la mitad de él y compartirlo con él. Entonces, solidaridad, cosas así, valores más que todo. Y creo que sí, ya con eso Honduras pues puede empezar a ver la luz y puede ir cambiando. Es proceso poco a poco, ¿verdad? Así como dijeron el caso de España, para llegar a ser lo que es hoy, sufrió también, pero igual fue un pueblo que se puso a la disposición de un cambio. Si no estás dispuesto a un cambio, sigues haciendo las mismas cosas, siempre vas a tener resultados iguales. Pero tienes que cambiar, tienes que hacer cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Entonces ya el pueblo creo que va por esa vía, ya la gente ya se está cansando, ya le está poniendo un alto a las cosas. Y pues primero Dios, nosotros esperamos, ¿verdad? Que cambie la situación y que cambie para mejor, porque Honduras es un país muy lindo. O sea, su gente es muy linda, como dijo Dimitri, ¿verdad? Como dijo Dimitri, no podemos generalizar en Honduras, que somos 8 millones aproximadamente de habitantes. Por 2.000 personas no podemos generalizar que 8 millones son malos, no, nada que ver. Si tú vas a Honduras, la mayor parte te va a acoger bien, te va a recibir en su casa, te va a dar una taza de café, te va a contar incluso su vida sin conocerte. Las señoras allá, si vas a un pueblo, son muy amables. Entonces no podemos generalizar. Lo que pasa es que la corrupción de tal vez 200 personas ha envuelto a un país en un caos, pero no es así. La mayoría de personas son buenas, igual como en la caravana, la mayoría de personas que van son buenas.
que si el país les abre las oportunidades, sinceramente, ese país va por buena vía, porque como les digo, lleva obra de manos bien calificadas. Son personas que te van dispuestas a trabajarte de todo sin pedirte mucho a cambio. Ellos lo que quieren es una oportunidad, solo quieren un trabajo y un trabajo digno. Y eso es nada más lo que quiere la gente hondureña. Bien, ahora va a hacer una pregunta, pero antes nos manda Alex Ortuño, buena cobertura, gracias compañeros, saludos, y Alex Carreras nos dice el mensaje, lo que pasa es que parece que se ha quedado un poco en el móvil, el corrector le ha deformado el mensaje, pero dice que estaría bien, porque él vivió en Centroamérica, y dice que estaría bien que las mafias y todo se le ponga más mano dura al gobierno a las mafias y que cumplan las penas completas, que dejen de ser un peligro para el bienestar colectivo. María Villalobos me dice, si van a seguir la conversación yo me voy por un pica pica. Se nos ha alargado un poquito más de lo que esperábamos, pero es que está muy interesante. Y Marta Merelo dice, la Morena dice, el clamor de todo un pueblo, la juventud aclama educación, seguridad y trabajo. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre lo que estaba hablando Denny, que son las preocupaciones y los miedos que tiene el pueblo, no solamente hondureño, porque si vemos hoy en día Nicaragua, lo que es El Salvador, Guatemala incluso, está teniendo problemas con la inmigración, con el duelo migratorio, y esto es parte, o sea, tú lo que estás hablando es parte de lo que estamos viviendo los migrantes ahora mismo. Exacto, No solamente claro. el pueblo hondureño, sino que todos salen con el miedo de su país, de la degradación del empleo, que salen siendo ingenieros y van a otro país a buscar oportunidades, pero están en un escalón más bajo, así como hablabas antes de la jerarquía. Nosotros salimos tal vez estando en un standing muy alto en nuestro país, teniendo un salario digno, por decirlo así, pero no estamos viendo las condiciones que realmente queremos. Nosotros salimos Claro, exacto. de nuestro país a emigrar, a buscar nuevas oportunidades, pero entramos en un triángulo, o sea, ni siquiera entramos en un triángulo jerárquico justo para nosotros los inmigrantes. Y a mí me ha gustado lo que has recalcado tú, que ha sido muy bonito, que, o sea, no todas las personas que puede que estén viendo este video han pasado lo que nosotros hemos pasado como inmigrantes, porque nosotros venimos con el miedo, venimos con ese sentimiento de inseguridad. Al cruzar esa frontera, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque tú, Claro, o sea, claro. sí, yo he vivido experiencias como inmigrante, pero tal vez no he vivido la misma que has vivido tú. Al cruzar una frontera Mm. con el temor de que te atrape un policía o de que te puedan matar, y son cosas que la gente no sabe, hoy en día no sabe. Y a nosotros, o sea, me ha gustado muchísimo que hayas recalcado todo esto porque le das a una opinión, una segunda opinión a la persona que no ha emigrado, que a una persona que ha estado siempre en un país, no se ha movido. Tú le estás dando a conocer lo que tú estás viviendo y eso tal vez puede abrirle, o sea, puede abrirle puertas para empatizar con nosotros y es muy bonito, o sea, aquí mi compañero Emiti tiene que comentar algo también, que ahora hablaré. Nada, Lo estoy viendo aquí un poquito ocupado. No, me gustaba mucho lo que estabas comentando, estaba buscando unos datos más para complementar esto, pero estaba pudiendo ver que el PIB de Honduras es de $2.406, que para un poco para que la gente se haga la idea también, porque muchas veces en economía es importante saber estas cosas, que las principales exportaciones son el banano, café y la palma africana, y también la Claro. minería y la maquila. Y un dato que me sorprendió mucho, porque con esto se juega mucho en los países de Latinoamérica. Allá se mide el desempleo muy diferente en España o en Europa. Imagínate que si tú ves en Honduras, dice 7.4% de desempleo. Un español escucha eso y dice, uy, si el gran Sí, problema se va para atrás. el gran problema de España es el desempleo y nosotros estamos en el doble, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que lo que nunca te dicen, porque siempre ocultan, inclusive los gobiernos, que el subempleo es del 60%. Entonces, el subempleo tiene una calidad que puede ser desde vender naranjas en un semáforo hasta ir a destapar alcantarillas del que te pague 2 centavos por destapar la alcantarilla, hasta puede Claro. ser, ser chofer en negro. O sea, estamos hablando de una Exacto. variedad inmensa, una casuística inmensa. Por ejemplo, eso en España no se entiende o sea, se entiende, pero no se entiende con la dimensión que pasa allá. Entonces, claro, si estamos hablando que entre subempleo y desempleo, Honduras estaría en un 67.4 oficial. Entonces, eso es, o sea, imagínate un país con 67.4
en esas condiciones es que es una economía inviable. Ahora, también un pequeño apunte les quería hacer sobre la economía de Honduras, que lo que se asemeja a muchos otros países de la zona, minería, banano, de hecho me parece estar hablando de la economía ecuatoriana, es lo que se llama son países primarios exportadores, ¿no? Entonces, los países primarios exportadores tienen un problema, que es que mientras más dependen de un producto, hubo un economista muy famoso que se llama Alberto Acosta, que sacó una gráfica directa, que cuando un país depende más de un producto, ese país tiene menor categoría democrática. ¿Por qué? Porque la riqueza del país no la genera tanto la población, como pueden ser en Alemania los ingenieros de la Boehringer o los ingenieros de la Volkswagen, sino que los genera mano de obra barata en el campo. Y entonces las condiciones de explotaciones pasan a ser mucho mayores y estos países suelen tener una menor calidad democrática. Milady, querían decir algo. Bueno, no sé, yo estoy despidiéndome ya hace media hora, pero si querían decir algo para despedirnos. Con respecto a lo que tú dices, que somos la economía, o sea, el desempleo que hay en el país, bueno, comentaros una cosa, en Honduras yo no creo que esas estadísticas estén bien, ni de lejos, vamos. ¿Por qué razón? Porque en Honduras no se lleva una estadística de la gente que está desempleada, no hay una oficina del paro como en el INEN aquí en España, que si te quedas desempleado por cualquier razón puedes irte a apuntar, siquiera para cuestiones de estadísticas, en Honduras O sea, no las hay. eso es paro a ojo, se podría decir. Paro a Eso, ojo. ese es un dato a ojo, ya os lo digo yo. Eso es un dato por decir algo. Y con respecto a lo otro que dices, lo de la economía, de que dependemos del banano, del café, vale, está bien exportar bananos, está bien exportar café, mangos, lo que tú quieras, pero un país, que aunque sea de 8 millones, que exporte café, mangos y bananos, ¿a dónde va su economía? No irá muy lejos. No, los países ricos, como será Alemania, Estados Unidos, exportan tecnología, exportan, o sea, cosas que aportan valor incluso a la sociedad. Que no digo que esté mal exportar bananos, claro que no, está muy bien. Lo que pasa es que es un producto, aparte que es perecedero, sabemos que el precio lo pone el proveedor, o sea, lo pone la persona que va a comprarlo. Ya ves tú, o sea, no es algo con lo que se pueda negociar o que hay un margen de negociación. ¿Y por qué no exportamos otra cosa? Buena pregunta. En Entonces, muchos países allí está. hablan de cambiar la matriz productiva cuando ya esa exportación o ese producto que genera la riqueza no es viable. Ya llega un momento, no tanto que no sea viable porque no ingrese dinero a la población, sino que no tiene un valor para la población. Porque tú Es que pasa estás una exportando. cosa, mira, pasa una cosa, perdón. No es lo mismo el que produce el café que cuando ya se le madura, tiene que irlo a vender. Y si es posible, a precio de gallo muerto, aquel señor casi regalado. Entonces, imagínate esa persona o la persona que le trabaja a ese señor. O sea, a ese señor le pagan una miseria por ese café. Y ya no te digo a la persona que trabaja para él, le pagará otra miseria menor. Entonces, ahí lo que ganan obviamente son las empresas. Entonces, yo creo que aparte de la economía esta de los productos banano, café y todas las cuestiones que podamos exportar, creo que se podría fomentar otro tipo de empleo, otro tipo de exportación. Les comento, el Joeli Fajardo dice, en primer paso se debería sacar del poder al usurpador. Me imagino que estará hablando de Juan Orlando, del presidente, Del ¿no? gobierno, sí. 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 En segundo lugar, cambiar las leyes penales, que existe una justicia justa, valga la redundancia, pero es muy importante pedir una justicia justa, ¿no? Y una buena educación y sobre todo que el que gobierne el país se preocupe por él. Y bueno, yo quería ya ir finalizando esta comunicación, agradecerle a toda la gente que se está conectando. Todo el rato hemos tenido alrededor de entre 10 y 17 personas. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Doris, a Denis y a Denis. Se me hace mejor voy a decir Denis, Doris y Denis, porque eso de las 3D se me hace confuso. Gracias a ustedes por todo el tiempo, por todo el buen rollo, que venimos esta entrevista
tratando de hacerla hace más de 15 días porque por problemas de agenda uno u otro no ha podido. Le damos gracias a Juan Gómez, que hoy día se estrena con nosotros y que lo ha hecho francamente bien. Esperemos que en el futuro vamos a subcontratar a Juan para que haga las entrevistas y él lleve una línea propia. Pues te comento que ella también está estudiando periodismo. ¿Y alguna especialización en concreto? No, de momento la carrera y ya está. ¿Pero no la ha acabado allá y la está siguiendo acá o...? La va a seguir aquí, pero no la ha acabado allá, pero sí, le faltaba un año para acabar periodismo. Le faltaba un año. ¿Ya has visto universidad? Está viendo. Se llama convalidación de títulos, convalidación de estudios parciales, se llama esa figura para que puedas hacerla. Que es la figura con la que yo convalidé mis estudios también. Entonces, así que cualquier cosa, ya te contaré. Y Doris, tú también viniste así con la media carrera, ¿no? No, yo ya terminé el máster de gestoría administrativa y también algo de actuaria y finanzas. Bueno, pues mucha suerte, estamos en contacto, le recordamos a todos los amigos que sigan distribuyendo este video, que es muy importante para la gente de Honduras, también para que se comprenda un poco más el mundo inmigrante. Hay mucha gente que empatiza con los inmigrantes y que cada vez que ve este tipo de videos tiene un mayor acercamiento al sufrimiento de la gente que tiene que verse obligada a emigrar, y eso hace un mundo más comprensivo, hace un mundo más empático, porque estamos trabajando eso, la revolución de la empatía. Yo les agradezco mucho a todos, gracias por estar ahí, gracias Juan, y terminamos Gracias a vosotros. en directo. Y no se olviden que, aunque ya no estén en directo, pueden seguirla compartiendo a todos sus amigos y familiares. Buenas noches y hasta luego. Gracias.